pero esa mano de obra necesita tener dignidad, un salario justo, seguro, todo eso lo necesita. ¿Por qué no dárselo? Extraño que aquí, en un país del Caribe, que ha tenido raíces tan diversas en su composición étnica, haya gente que trate de reivindicar un discurso de, digamos, una supuesta identidad racial, cosa que no es tal. Como dice alguien, quizá dicen un discurso negando lo que tienen de negritud, pero de que un tambor suena, las caderas lo delatan, ¿verdad? Exactamente. O como decía Nicolás Guillén en uno de sus poemas, en Son Gorocosongo, diciendo, el tambor hablando a un racista, en público tú me escupes, pero en secreto me besas. Claro, claro. Es como un negar lo que se es. Y tú ves mucha de esa gente que están en esos grupos, que tú los ves y dices, pero bueno, es que incluso cualquiera de ellos, si anduvieran por ahí y viene la camiona, lo pueden montar. Claro, evidentemente que lo pueden montar. Es un afán de negar al otro en el entendido de que es distinto a mí, cuando qué tan distinto es. Incluso para que, fíjate, se dieron caso de que algunos haitianos se pusieron la banderita para ser confundidos como de la vieja orden, porque como eran negros, de la antigua orden, de la antigua orden, sí, como eran negros también y habían negros pasarle por el lado y después se descubrieron que eran haitianos que se habían puesto una bandera y se preguntaron, ¿y qué ellos hacen con la bandera? Defendiéndose, claro, porque ellos saben que los otros son negros y se están camuflándose. camuflando. Eso da risa. Fíjate, el hablarte del populismo y hablarte de lo que en el siglo XIX se llamó anomia, las sociedades sufren procesos patológicos, hay patología social. Y aquí se ha construido una patología social que el doctor Saglur le llamó los paranoicos. Tú sabes que era una estructura paranoica. Aquí hay una estructura paranoica. La persecución de alguien que supuestamente te va a atacar, te va a invadir. El complejo del chivo, y que es el complejo del chivo, etcétera. Eso existe en la sociedad. Y eso se está explotando en términos psicológicos. Y si tú haces una etnopsiquiatría de este país, tú te das cuenta que hay todo un desborde esquizoide. Pero hay algo que a mí me llama la atención, llevándolo ya al costado social y político. Okay. Ese discurso no es nuevo, aunque No hay es momentos nuevo. que hay un pico en la ola, como No es este, nuevo, ¿no? no es nuevo. Alentado por cosas que se están dando a nivel internacional, el surgimiento de una persona como Trump y otros que lo imitan, aunque ya eso se está devolviendo. Debido a ese discurso, la ultraderecha de Canadá perdió, y en Nueva Zelanda también, porque la gente como que se está revisando ante esa agresividad de Trump. Pero la gente más educada. Sí, entonces yo Cuando digo... ese caldo se mueve en gente que no tiene educación, ahí es complejo. Yo digo que aquí todo el tiempo ha habido ese discurso, y quienes lo sostienen, cuando han intentado buscar el voto popular, tienen votaciones ridículas. Y lo que me extraña es que los partidos tradicionales más grandes, que tienen fuerza propia para ganar unos comicios, se estén montando en esa ola, dejándose chantajear por gente que no reúnen 100 gatos. Es algo extraño. Por una minoría que no reúne 100 gatos. Lo que pasa es que hay que vincularlo con una situación que está pasando en la región y que está pasando en el mundo. Recuérdate, se rompieron en términos de geopolítica las relaciones supuestamente naturales que habían, y ahora hay una lucha política en términos geopolíticos, hablando de nuevas cosas. Fíjate cómo vino la embajadora diciendo que aquí los chinos no sé qué. Yo pensé, ay Dios mío, nos van a quitar los picapollos. Yo pensé los picapollos, el chofán. Mi amigo Pedro Antonio Valdés, el escritor, dice, bueno, yo estoy esperando que todos estos nacionalistas salgan de inmediato a protestar frente a la embajada norteamericana, ¿verdad? Claro. Porque si son tan patriotas, entonces, si no es así, es como que están agarrando piedra para los más chiquitos. Exactamente, porque están agarrando piedra para los más chiquitos. Y yo me imagino que no van a ir a pelearle al chino que le vende barato el pollo con lo que ellos cenan y comen todos los días, porque si hay que atacar al chino, vamos a atacar a todos los chinos de los picapollos. Yo dije, Dios mío, se acabó el chofán y se acabaron los picapollos. No. Pero eso no es así. Y ahí hay un contexto de racialidad. Estos grupos minoritarios que tú dices que son unos poquitos, son perversos
y saben manejar muy bien los momentos históricos en los cuales nos estamos encontrando. Estamos frente a una crisis económica mundial muy grave, que tú lo sabes, y lo sabe el mundo. Aquí la comida, tú vas al supermercado y cada vez yo tengo que aumentar más dinero por la misma o menos cantidad. Menos funda y más dinero. Menos funda y más dinero, exactamente. El pago de la energía eléctrica está más caro, los pagos de los teléfonos están más caros. Yo siempre me pregunto por qué esta gente no está luchando y sale un día de marcha pidiendo aumento salarial. No, porque aquí hay un solo problema en estos momentos. El gobierno está muerto de risa porque no hay oposición que no sea hablar de los inmigrantes haitianos. Exactamente. Aquí parece que no hay problema de electricidad, que no hay problema de agua potable, que no hay problema de bajo salario, de salud, de inflación. No hay problema. El único problema es que haya haitianos que estén trabajando. Y claro, fíjate entonces ahí, si el problema se está usando frente a una crisis mundial, tú buscas un tercero para espiar. La expiación es fácil para el gobierno central seguir la cuerda de esto, incluso asusar dentro del mismo gobierno. Va muerto de risa porque ni siquiera le toca hacerlo al gobierno. No. Hay un grupo que se lo está haciendo el trabajo. Y que le está permitiendo violando leyes. Y ellos le permiten, ellos le dan... Violando la Constitución. Le dan cuerda. Violando la Constitución, violando todas las leyes posibles. Esto tiene su razón de ser. No me toque las cuerdas fundamentales que yo no puedo responderte y yo dejo que el tercer excluido, el expiatorio, pueda resolverme el problema. Y eso está pasando inclusive en Estados Unidos y está pasando en muchas partes del mundo, donde Milei le echó la culpa a un sinnúmero de gente. Ahora, ¿y dónde está esa mano de obra? ¿Y quién lo va a hacer? Porque ¿quién es que va a hacer el trabajo? Yo nada más miro el campo, ¿quién va a sembrar los plátanos? ¿Quién va a cosechar el banano de Montecristi? Bueno, ahora mismo la asociación de constructores más grande de aquí, la COPROVI, le ha pedido al Ministerio de Trabajo que haga un proceso de regulación de esa mano de obra que es indispensable para ellos. Claro. Nosotros tenemos la información, por ejemplo, que hay constructores aquí que están utilizando a los haitianos de noche para evitar que se los lleven. Los tienen escondidos y los llevan de noche a trabajar en esas azoteas que están levantando pisos, porque todo es una hipocresía, ¿no? Y bueno, y ni qué decir, tú dices, en esas zonas en que se cultivan tantos aguacates y el banano orgánico, en esas fronteras, en esa provincia cercanas a la frontera, ahí o se hacen de la vista gorda todo el mundo, o se sabe que esa es gente indispensable. Bueno, y fíjate también las relaciones con Haití, que es el segundo país al que más le vendemos. Y con el único que tenemos superávit. Exacto. Entonces, fíjate, yo he estado preguntando, a mí me llegó una bolsa de pimiento, cebolla, ¿y cómo está la cosa? De Vallejuelo me dice, muy mal, todo está quebrado. ¿Qué pasa? No se está vendiendo. Dice que nuestro principal mercado es Haití y está cerrado. Entonces, una cosa es lo que se dice en la ciudad y una cosa es lo que se ve en el campo, en la frontera. Bueno, se vio y se ha visto en varias ocasiones en que líderes locales de provincias como Dajabón, por ejemplo, su discurso es muy distinto a gente de su propio partido que está aquí. Sí. Porque ellos viven de ese intercambio. Claro. Lo mismo que se dio en San José, California, que el alcalde local le dijo a Trump aquella vez, no, yo no voy a cerrar ninguna frontera. Mi ciudad vive de ese intercambio con México. Claro. Entonces, estamos abocados a una situación de donde el gobierno central se está aprovechando de esa situación para no discutir problemas como aumento salarial. No, es que ni se habla de eso, el gobierno está muerto de risa, ni se habla de ningún tema. No hay tema. Entonces, esas coyunturas históricas, esos enclaves históricos son importantes para partidos como el partido actual, no solo establecerse en el poder, sino querer salir con las manos más limpias, que no se sabe si van a salir con las manos limpias, echándole la culpa a otro. Pero la vergüenza más grande que yo he podido recibir es ver cómo la gente se está burlando de mujeres parturientas, violando la ley de salud, violando la Constitución y sacando a mujeres en condiciones de tanta fragilidad. Siempre se ensañan con los pobres,
pero sobre todo ensañarse con los cuerpos femeninos y parturientos es una cosa grave para No, este ya país. eso es cruel. Vamos a otra pausa y regresamos. Años atrás, Fátima, tú recuerdas y llegó a ocurrir algunos hechos muy puntuales. Cuando aquí se hizo 7 días con el pueblo, había una canción de Víctor Manuel el Español que decía: no quiero ser militar, madre, no quiero ser militar, si es de poder cadena un hombre que pide pan. Ese festival que recorrió varias ciudades, cuando estaban en el Estadio Cibao de Santiago, mucha gente fue testigo de que había un muchacho, pobrecito, guardia, que se veía que venía de un lugar muy humilde, y él comenzó a llorar. Eso le llegó muy profundo. Como quien dice: oye, yo soy uno de esos, un militar pobre que quizá le da palo a un pobre. Y había una canción de Ramón Leonardo, creo, que hablaba también de ese muchacho que viene de un campo humilde. Dice: sudando amor por los pobres, pero te vistieron de uniforme, revólver, macana y odio. Sí. Y cómo se transforma. Entonces, uno ha visto a este pueblo que es capaz de ser tan solidario, tan bueno, asumiendo ese discurso de odio. De hecho, tú tienes personas cercanas, amigas, que se dicen muy cristianas, muy caritativas, pero tú dices la palabra haitiano y le brota como ese odio. ¿Se ha trabajado eso para sembrar eso en la conciencia de un pueblo tan noble como el dominicano? Yo pienso que sí que se ha trabajado, y pienso que la iglesia no ha ocupado, las iglesias no han ocupado una posición clara con respecto a eso. Hay que decir que en eso la católica se ha portado de manera más decente. Mucho más decente, la católica sí, mucho más decente. Los obispos se han pronunciado de manera particular y la conferencia del episcopado. Sí, eso leí, pero yo pienso que la iglesia debe jugar un papel importante. Tomen el Vaticano II, que lo retomen, la idea de amor al prójimo, y Francisco, la idea de amor al prójimo, no importa de dónde venga ese individuo, yo te recibo con las manos. Hay una canción así: yo te recibo. Eso se está perdiendo. O sea, yo no puedo entender, inclusive hablando con mi madre, me dijo: no, yo no soy, y me dijo: bueno, pero yo, madre, pero hay una situación, es un ser humano. El haitiano es un ser humano, la mujer haitiana es un ser humano. Entonces, ¿cómo es posible en mi calidad de cristiana yo no acogerlo y no buscar las salidas humanas para resolver el problema? Yo no le voy a resolver el problema a Haití, evidentemente que no, pero si tú estás aquí, yo debo tratarte con dignidad. Con un mínimo de decencia. Y de decencia y de dignidad. Y cuidado. Y cuidado. Vi lo de la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, que ella dijo: bueno, estamos obligados a cumplir con esto, es una orden federal, dice, pero no quiero que se maltrate a nadie. Claro. Y yo creo que eso es una posición digna, en el sentido, bueno, hay que cumplir con esta ley, pero no le vayan a dar golpe a nadie, ni a colocarle un pie aquí en el cuello, como sí se está haciendo en Estados Unidos, y a veces hay quienes hacen aquí, claro, que no debe ser. Claro, y yo estoy de acuerdo con que hay que facilitar la regulación. Nosotros necesitamos una mano de obra de trabajo. Nosotros necesitamos gente que nos ayude a trabajar, porque no tenemos las condiciones de pagar altos precios, y no es que voy de acuerdo que se le pague menos a ellos que a otros, pero esa mano de obra necesita tener dignidad, un salario justo, seguro, todo eso lo necesita. ¿Por qué no dárselo? ¿Por qué no dárselo? Que de justicia. Y que de justicia social. Entonces yo, bueno, ¿qué te puedo decir? Yo me considero cristiana y una mujer que tiene amor al prójimo, y yo no voy a permitir que en mi casa, en mi edificio, ni alrededor de mí cometan actos como los que se están cometiendo. Me metan a la camiona o no me metan a la camiona, pero no lo puedo permitir. Bueno, si se es cristiano, lo primero es que no se puede hacer distinción. Claro. Porque todos somos hijos de Dios, ¿no? No es exacto. Así. Entonces no puede ser amor al prójimo, excepto a este. Exacto. No, así no puede ser. Y esa no es la mirada. Entonces, nada, la situación es compleja. ¿Tú temes que esto pueda derivar incluso en hechos de violencia ya, o sea, de violencia ya planificada? O sea, una cosa es que en esos operativos hay mucha violencia de por medio, pero otra es como que se organice una cacería, algo así. ¿Tú piensas que podemos ir hacia allá? Sí, porque ya ha ocurrido en algunos pueblos. En algunos pueblos la gente ha ido a buscar a los haitianos. Lo que pasa es que a los haitianos hay gente amable que le avisan: mira, vienen a acabarlo.
y se van. Y huyen. Y huyen. Una turba. Que son turbas que van directamente a acabar. Gente que le dice a sus propios trabajadores, váyanse, que me acabo de enterar que vienen. Y eso ha pasado en varios pueblos. Y tú oyes a la gente decirte cuando tú pasas, aquí no dejamos entrar un haitiano, nos formamos, y entra gente, le dijimos, lo sacamos para que no lo mataran. Sí se han formado turbas. Y eso es el peligro, de que pase una cosa y la actitud de venganza, ese ojo por ojo que no es propio de la Biblia, ni es propio de un hombre cristiano, ni de una mujer cristiana, se está usando. Y sí ha habido turba. Mucha gente se sintió súper feliz con lo que pasó en Friusa. Lo que pasó en Friusa es una vergüenza. A mí me da vergüenza. Claro, como dominicana. Es que en un país no se puede acosar a un grupo así étnico de esa manera, o sea, migrantes. A nosotros no nos han hecho eso en Puerto Rico, ni en España, ni siquiera en los peores lugares de Estados Unidos. Ni siquiera en Estados Unidos, ni siquiera eso. Entonces es una cosa que debe espantar antes de que Friusa aquí la historia ha cambiado. Por eso te dije que la situación es cada vez más crítica con relación a lo que son las actitudes políticas del pueblo dominicano. Bien. Muchas gracias, Fátima. Gracias a ti. Estas cosas hay que hablarlas, conversarlas, llamar la atención, porque lo horrible, lo espantoso es como que se vaya normalizando todo esto, que no debe ser. Gracias a ustedes, amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.